Bueno, quería charlar un poco del androcentrismo. ¿Qué es el androcentrismo? Hay gente que no reconoce el androcentrismo, pero que es muy fácil de reconocer, porque es esa tendencia, esa práctica que cede siempre el centro al hombre en todos los sentidos. Es decir, pone al hombre en el centro, ya sea de lo cultural, de lo político, de lo histórico, de lo social. Es decir, una visión androcéntrica del mundo es justamente la construcción de sentidos y las formas de entender el mundo a través de los ojos y la visión de los hombres. Ya sabemos que vivimos en una cultura y en un mundo androcéntrico, incluso hasta en el plano religioso. Todo es designado o desarrollado a partir de la visión de los hombres. Esta práctica entonces lo que hace es poner al hombre como sujeto de referencia de todas las cosas y a contarnos la vida y la historia a partir de ahí. A mí lo que me interesa es cómo construimos no solo el androcentrismo cultural, sino en ese sentido cómo la construcción del conocimiento también es androcéntrico, es decir, pone al hombre como el sujeto de referencia, pero además construye el conocimiento a partir de la visión masculina, a partir de la visión en realidad de los hombres, que oh casualidad no son cualquier hombre, no son estos cualquiera hombres, sino son hombres occidentales, heterosexuales, en su mayoría por supuesto blancos, etcétera. Es decir, hay un androcentrismo también racial, heterosexual, pero bueno, eso digamos para poder desarmar en otro momento. Lo que me interesa es pensar cómo el androcentrismo en la construcción del conocimiento se cuela en nuestras escuelas, que son también instituciones, que son reproducciones de los modos de relacionarnos a nivel social, que pueden ser de opresión, pero también pueden ser elementos para romper esa opresión. Eso también es otra cuestión discutible. Pero ¿cómo funciona esta construcción del conocimiento, esta reproducción del conocimiento androcéntrico de las escuelas? Porque no solamente las escuelas son aparatos de reproducción ideológicos del Estado, donde también se mueven las relaciones de poder. Las escuelas no solamente son espacios de socialización, las escuelas no son solamente espacios de reproducción de todo lo que pasa en la cultura hacia adentro de ellas, sino que también las escuelas son lugares donde se reproducen modos de ver el mundo y en este punto desde una perspectiva androcéntrica. Algunos apostamos siempre a apuntar al currículum, no solo a lo vincular también. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que abrimos un libro de texto o nos damos cuenta que durante 5 años solamente estudiamos en ciencias, en matemáticas, en biología, en filosofía, en sociología? Solo hemos visto nombres de hombres, varones, importantes en la historia, con sus teorías específicas, descontextualizados a veces de sus contextos políticos. Es decir, en un momento pensamos y apostamos a enmarcar contextualmente y políticamente, socioculturalmente, a esas ideas o a esas teorías o a esos hombres que venían a contrarrestar ideas, abriendo otras posibilidades al mundo. Pero lo que no hicimos fue poner, o lo que no hacemos mucho, es poner los nombres de mujeres y de disidencias también, que han sido partícipes de esa historia y han construido conocimiento que no está legitimado o conocimiento que no está en un libro de texto, pero que sí forman parte de las disputas. En ese sentido, muchos lo que hacemos es incluir en los currículums este contra, podemos decirlo así también, construcción del conocimiento como para ir recaudando o retomando otras visiones que no han sido androcéntricas y que por supuesto se las sacó del medio para poder continuar con la construcción y la visión universal del hombre como la autoridad en la construcción del conocimiento. Entonces quería leer un poco de esto como ejemplo. Una pequeña lista de mujeres de las que nunca nos hablaron ni se hablan aún hoy, o más o menos porque algunas sí, en las instituciones escolares, buscando visibilizar apenas una ínfima parte de una extensa lista de ocultamientos. Seleccionamos mujeres en ciencias, podríamos repetir el ejercicio de indagación en la historia, en la literatura, en la geografía, el cine, el arte, la educación, el deporte, los inventos, el teatro, la fotografía, el periodismo, la política, la música, la astronomía, etc.
Las mujeres científicas se encuentran muchas veces atrapadas entre dos estereotipos que casi se excluyen entre sí. Como científicas son mujeres atípicas. Como mujeres son científicas raras, dice Sandra Harding. Tiano, en Crotona en el 500 a.C. Sucedió Pitágoras difundiendo el sistema filosófico matemático en Grecia y Egipto. ¿Quién no oyó hablar de Pitágoras? ¿Alguien oyó hablar de Tiano? En Alejandría, en el siglo I, María la judía se destacó en química y fue inventora de complicados aparatos de laboratorio para la destilación y sublimación de materias químicas. Inventó algo que ha llamado prácticamente igual hasta estos días, que es el baño María, ampliamente utilizado en la cocina y en los laboratorios para fundir chocolate. ¿Vieron que usamos el baño María? Hipatía, ella es mi preferida. Hipatía la usamos siempre. Hipatía vivió en la Grecia del siglo IV y está considerada como la última científica pagana del mundo antiguo. Enseñó filosofía, matemáticas, geometría, astronomía y álgebra y se interesó por la mecánica y la tecnología. Diseñó el astrolabio plano para medir la posición de las estrellas, los planetas y el sol. Escribió más de 44 libros e inventó el destilador de agua y el planiferio. Lo que acá no tenemos es que la cagaron matando a piedrazos los cristianos porque era muy peligrosa para saber tanto y ser mujer en la época. A consecuencia, seguimos en el siglo XI, Trótula ejerció la medicina y escribió varios libros de textos utilizados hasta el siglo XVI. Sus teorías médicas fueron increíblemente avanzadas, hablando de control de natalidad y de las causas y tratamientos de infertilidad. Señaló: es igualmente frecuente que la concepción sea impedida por un defecto del hombre como de la mujer. Tenemos que reconocer que esta idea no ha sido aceptada por muchos médicos hasta muy recientemente. En plena Ilustración, encontramos en Grecia a Émile du Chaillu. Conoció a Voltaire en 1733. Se dedicó a realizar experimentos de óptica newtoniana. Cuando se publicó Elements de la filosofía de Newton, atribuido a Voltaire, este siempre afirmó que Madame du Châtelet había sido su única autora. Voltaire, colega y amante, dijo de ella, escuchen bien, fue un gran hombre cuyo único defecto consistió en ser mujer. Mileva Maric escribió en una carta: hace poco hemos terminado un trabajo muy importante que hará mundialmente famoso a mi marido. Mileva fue la primera mujer del reconocido genio Einstein. Esta impresionó a sus compañeros por sus conocimientos matemáticos y por su genialidad. Los amigos y colegas de su marido dijeron de ella: sabíamos que ella era la base sobre la que Albert se levantaba, que era famoso gracias a ella. Le resolvía todos los problemas matemáticos, en especial los relacionados con la teoría de la relatividad. Nunca nos enseñaron esto en las escuelas, dice este fragmento de este libro. Yo digo que algunos enseñamos esto en las escuelas y que la propuesta es destruir el androcentrismo en las currículas y en el currículum también, porque son herramientas que van operando también en este encajado sistema invisible de petrificar estereotipos no solamente de género, sino también de formas de subjetivar o subjetivantes, diría yo, en los niños, niñas, jóvenes, adolescentes que están construyendo sus identidades, que se están repensando y que no pueden pensar a partir de otras formas que no sean la reproducción de los estereotipos de género y la reproducción de formas de pensamiento en donde solo la legitimidad la tienen los varones blancos, heterosexuales.